va a poner ejemplos que nosotros conocemos, ¿verdad? Ejemplos que usted y yo hemos escuchado, pero ahora Pedro le da una dimensión un poco distinta, porque él los presenta como aquellos justos, que quizás cuando leemos sus historias decimos, bueno, no encontramos mucho eso, pero Pedro nos va a decir que fueron justos, ¿verdad? Uh-huh. Así entonces, en los primeros 3 versículos del capítulo 2, ¿verdad?, nos habla del carácter de esos falsos líderes y nos dice que esos líderes tienen una falsa enseñanza y esa falsa enseñanza conduce a una herejía destructiva. O sea, es una herejía que destruye no solamente al que lo dice, sino a aquel que oye, tiene esa intención. Dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente, dice, herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Ahora, cuando dice que negarán al Señor que los rescató, es negar al Señor que tiene el poder para rescatarlos, ¿verdad? Que tiene el poder para librarlos. Y ellos creen que han sido librados por el Señor, pero aún eso lo van a negar, ¿sí? Aún eso lo van a negar. Entonces estos falsos maestros tienen esa capacidad de engañar con artimaña del error, dirían otro pasaje, ¿verdad? Y con esas artimañas aún llegan a negar la eficacia del Evangelio, la eficacia que Dios puede hacer en sus vidas. Así que es una enseñanza que conduce a una herejía destructiva y está acompañada de avaricia, porque lo que ellos buscan, su intención última es satisfacer sus propios deseos. Y cuando habla de avaricia, no necesariamente se refiere a la avaricia económica, porque generalmente relacionamos avaricia económica, ¿verdad? Estos se quieren apoderar del dinero, estos quieren ganar dinero, pero no necesariamente habla de dinero. Puede ser avaricia que está relacionada con el dinero, pero también puede ser poder, fama, ¿verdad? Entonces es esa intención de acaparar, acaparamiento, vamos a decirlo de esa manera. Ok, entonces advierte acerca de estos del carácter que tienen estos falsos maestros, pero también va a decir que Dios es capaz de librar al justo. Y entonces, como Dios es capaz de librar al justo, la historia lo demuestra. Y ahí va a mencionar 2 ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con Noé. Dice, si Dios vio la justicia, vio al justo Noé y lo libró, también puede hacer lo mismo con ustedes. O sea, en medio de ustedes puede haber falsos maestros, pero si ustedes permanecen justos, puede pasar lo que le pasó a Noé, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y también pasa lo que le pasa a Lot. Y aquí va en otro sentido también. Lot no solamente vive en medio, no necesariamente está en medio de falsos maestros, sino gente no creyente, gente que vive en una contaminación, ¿verdad? Tal que pues las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque recibieron el juicio de Dios, pero en medio de ese juicio de Dios de castigo, Dios rescata, Dios libra al justo y lo saca de ahí. Eso es lo que le pasa a Lot. Dios envía a alguien y saca a Lot. De la misma manera, dice, nosotros podemos vivir santa y piadosamente. Es uno de los temas de Pedro, ¿verdad? Que vivamos santa y piadosamente. Y entonces, Dios, de la misma manera que hace con Lot, también nos rescata. No nos permite esa contaminación, ¿verdad? Que podemos vivir en medio de esa generación malvada, perversa. Podemos vivir en medio de falsos maestros, pero Dios nos puede librar. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Como creyentes, como
bien ustedes tienen este nombre, siervas de la mano de Dios, porque de la mano de Él podemos ser preservadas, podemos ser esas mujeres justas, ¿verdad? Tomando el ejemplo de Noé y tomando el ejemplo de Lot. Aquí solamente pone 2 ejemplos, ¿verdad? Ahora, Pedro es bien duro en decir, miren, la historia bíblica, la historia del Antiguo Testamento nos demuestra que personas que dijeron conocer a Dios, ¿verdad?, se convirtieron aún en negadores de Dios. O sea, hay un peligro, y un peligro inminente, y es el peligro de la apostasía, ¿verdad? Es decir, apostatar de la fe, es decir, negar la fe. Después de haber conocido esa fe, después de haber visto esa fe, hay un peligro. Y ese peligro nos lo ilustra a través de la vida de Balaam, ¿verdad? Este hombre que, pues, parece que conocía a Dios, pero realmente con sus hechos llega a negar a Dios, a Jehová mismo, ¿verdad? Entonces, este hombre recibe ese castigo de Dios, pero interesantemente, ante esos peligros de la fe, ante esas situaciones complicadas de la fe, Dios sí nos advierte a nosotros y nos anima y nos motiva a que debemos seguir adelante, porque el Señor dice, va a librar de tentación a los piadosos, en el versículo 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. O sea, finalmente para nosotros el desafío es el siguiente: preservémonos justas y piadosas, porque es el Señor quien sabe librarnos en medio de una generación que es maligna, que es perversa, y el Señor es quien sabe librarnos si es que a nuestro alrededor hay personas que tratan de engañar, ¿verdad? Por eso es tan importante para Pedro el conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque dice, si conocemos su palabra, vamos a poder identificar quiénes son aquellos que no tienen la palabra profética más segura, ¿verdad? ¿Quiénes son aquellos falsos maestros? ¿Quiénes son aquellos falsos profetas? Entonces dice